Y si la mujer más poderosa del mundo, que no era reina ni presidenta, sino una princesa a la que todo el planeta amaba, hubiera dejado secretos tan importantes que ni siquiera su propia familia estaba preparada para lo que encontraron? 27 años después de su entierro, algo sucedió en la finca Althorp, que nadie fuera de un círculo íntimo de personas de confianza debía saber. Las puertas se cerraron con llave. El personal fue enviado a casa y un pequeño grupo cuidadosamente seleccionado de ingenieros especialistas en conservación y familiares se dirigió a través de aguas tranquilas hasta una pequeña isla, la tumba más privada del mundo, y la abrieron. Lo que encontraron dentro no solo los impactó, lo cambió todo. Esta es la historia de lo que sucedió cuando abrieron la tumba de la princesa Diana y lo que dejó para el mundo. Una despedida como ninguna otra. Para comprender por qué la apertura de esta tumba es tan importante, hay que remontarse al principio. Al otoño de 1997, cuando el mundo se detuvo. El 31 de agosto de ese año, Diana, princesa de Gales, murió en un accidente automovilístico dentro del túnel Pont de l'Alma en París. Tenía 36 años. Viajaba con su acompañante Dodi Fayed cuando el Mercedes en el que iban perdió el control a gran velocidad y se estrelló contra un pilar de hormigón. La noticia llegó al mundo en la madrugada y en cuestión de horas las flores comenzaron a acumularse frente al Palacio de Kensington en una oleada de dolor sin precedentes. 6 días después, el 6 de septiembre de 1997, más de 2.000 millones de personas en todo el mundo vieron su funeral, una de las mayores audiencias televisivas de la historia. Sus hijos William y Harry, de tan solo 15 y 12 años, caminaron detrás del ataúd de su madre por las calles de Londres. Elton John interpretó una versión adaptada de Candle in the Wind. Earl Spencer, su hermano, pronunció un elogio fúnebre que conmovió hasta las lágrimas a toda la abadía. Pero después de que las cámaras se apartaran y la multitud se dispersara, tuvo lugar un entierro discreto y privado al que el público nunca presenció. El hermano de Diana, Charles Spencer, se enfrentó a una decisión imposible en aquellos días de profundo dolor. El plan original era enterrarla en la cripta familiar de los Spencer en una iglesia local, donde habían reposado 20 generaciones de Spencer a lo largo de 5 siglos. Pero la magnitud del duelo público lo cambió todo. El conde Spencer describió más tarde su sincero temor de que la tumba quedara desbordada, insegura, sin vigilancia, expuesta a la oleada de emociones que recorría la nación y el mundo. Así que eligió un lugar diferente, un lugar de difícil acceso. Diana fue enterrada en una pequeña isla en el centro de un lago ornamental conocido como el Óvalo Redondo, dentro de los terrenos de Althorp Park, la finca de la familia Spencer en Northamptonshire, Inglaterra. Al lago rodeado de nenúfares y custodiado por 4 cisnes negros, solo se podía acceder en barco. Un sendero bordeado de 36 robles, uno por cada año de su vida, conducía a la orilla del agua. En la orilla sur se alzaba un monumento de estilo griego, conocido como el Templo, que llevaba su nombre, y una cita que resumía todo lo que ella representaba. Nada me da más felicidad que intentar ayudar a las personas más vulnerables de la sociedad. Quien esté en apuros puede invocarme. Acudiré corriendo a donde quiera que se encuentre. La isla era tierra sagrada y durante 27 años permaneció intacta, protegida, tranquila y completamente inaccesible al mundo exterior. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 27 años? Esa es la primera pregunta que todos se hacen. La respuesta en apariencia era estructural.
Un estudio de ingeniería encargado por Earl Spencer reveló que el cementerio situado en una pequeña isla rodeada de agua presentaba problemas. El agua se filtraba en el suelo cerca de la cámara funeraria, lo que generaba inquietudes sobre su estabilidad. La singular geografía de una tumba insular, por muy hermosa que fuera, planteaba desafíos de ingeniería que no podían ignorarse indefinidamente. La legislación británica también influyó. Las normas que rigen los entierros privados incluyen disposiciones que se activan tras ciertos plazos exigiendo inspección y, en algunos casos, medidas correctivas. Resultó que 27 años es uno de esos plazos legalmente significativos. Pero más allá de las explicaciones técnicas y legales, había algo más humano que impulsaba esta decisión. Según se informó, tanto el príncipe Guillermo como el príncipe Enrique habían expresado su deseo de tener la certeza de que el lugar de descanso de su madre era seguro, que ella descansaba en paz, que todo estaba en orden, que su tumba no había sufrido daños y que ningún intruso había logrado entrar en ella. El conde Spencer había confirmado previamente que a lo largo de los años se habían producido al menos 4 intentos de robo en la tumba. La idea de que alguien pudiera perturbar el descanso de Diana siempre había atormentado a la familia. La decisión de abrir la tumba no se tomó a la ligera. Se planeó en absoluto secreto y solo un puñado de personas fueron informadas con antelación. Althorpe permaneció cerrado a los visitantes ese día. A la mayoría del personal de la finca se le concedió el día libre o se les mantuvo alejados de los terrenos. Un equipo de especialistas ingenieros, expertos en conservación y profesionales del sector funerario participaron en el evento bajo estricta confidencialidad. El conde Spencer estuvo presente desde el principio. El príncipe Guillermo también asistió, aunque existen discrepancias sobre la hora exacta de su llegada. La presencia del príncipe Enrique sigue siendo incierta. Algunos informes indican que participó de forma remota mediante videollamada desde su casa en California, separado por un océano de un momento que debió ser para él de una trascendencia casi insoportable. El proceso duró varias horas. Cada paso fue documentado, meticulosamente fotografiado y grabado para los archivos históricos. Y entonces la abrieron. El descubrimiento dejó a todos helados. La cámara funeraria se encontraba prácticamente intacta. Los daños causados por el agua eran mínimos. El ataúd de Diana permanecía sellado correctamente. Dadas las preocupaciones que habían motivado la inspección, el estado de la tumba fue en cierto modo un alivio. Pero ese alivio se vio inmediatamente eclipsado por algo que nadie había previsto del todo. Dentro de la tumba, el equipo descubrió objetos que nunca habían sido registrados oficialmente en ningún documento funerario. Objetos que habían sido colocados allí discretamente, sin previo aviso, ya sea el día del funeral de Diana o poco después, y que solo conocía un círculo muy reducido de personas. Eran cartas sobres sellados, cuidadosamente conservados cada uno, dirigido a una persona específica. Una para el príncipe William, otra para el príncipe Harry, otra para el conde Spencer, y otras dirigidas a personas cuyos nombres no se han revelado públicamente. La existencia de estas cartas sugiere algo profundo e inquietante, que Diana en el último capítulo de su vida había previsto la posibilidad de no vivir para ver crecer a sus hijos, que se había preparado para ello, que se había sentado sola y había escrito las palabras que necesitaba que ellos escucharan, confiando en que, de alguna manera, algún día esas palabras encontrarían el camino correcto. Mano. Además de las cartas, el equipo recuperó otros documentos, registros personales, notas que Diana había guardado en privado y que nunca compartió en vida, materiales relacionados con sus años dentro de la familia real.
pruebas de conversaciones de las que fue testigo, promesas que se hicieron y se rompieron acuerdos que nunca se hicieron públicos y sus propias perspectivas sobre incidentes que la historia había registrado de forma muy diferente. Y luego apareció un objeto más, descrito por quienes lo vieron como verdaderamente impactante, incluso para personas que conocían bien a Diana. Los detalles de este descubrimiento en particular se han mantenido en secreto deliberadamente. La familia no se ha pronunciado públicamente, pero los presentes han confirmado su existencia. Palabras de una madre a través del tiempo. De todos los descubrimientos son las cartas las que han cautivado la imaginación del mundo. Se dice que la carta de Diana a Guillermo se centra en lo que le depara el futuro, su condición de rey de Inglaterra, el enorme peso de esa responsabilidad y el tipo de monarca que ella soñaba que llegaría a ser. En ella escribió sobre los errores que había presenciado desde dentro. Ofreció consejos sobre el amor, sobre cómo elegir pareja de forma genuina y auténtica, no por protocolo ni presión, sino porque así lo dicta el corazón. Quienes han escuchado su contenido afirman que no refleja amargura, sino una tristeza amorosa y lúcida. Una madre que lo veía todo con claridad y deseaba para su hijo algo mejor de lo que ella misma había experimentado. Su carta a Harry tenía un tono diferente. Más emotiva, más tierna, más consciente de sus vulnerabilidades particulares. Con la perspicacia de una madre que observa atentamente a su hijo menor, comprendió que Harry tendría dificultades que William quizás no experimentaría. Lo animó a ser fiel a sí mismo, a no dejarse asfixiar por siglos de tradición y expectativas reales. Para que no perdiera la calidez y la conexión con la vida cotidiana que siempre había valorado en él, le pidió que utilizara cualquier plataforma a su alcance para hacer un bien real y significativo. Un bien que trasciende las ceremonias y las inauguraciones. Según se cuenta su carta a Earl Spencer, trata sobre el legado familiar, cómo deseaba ser recordada y cómo esperaba que su historia fuera protegida y contada con honestidad. Es una carta de una mujer que sabía que la historia de su vida sería cuestionada y que quería darle a su hermano las herramientas para defender su verdad. Las cartas restantes dirigidas a destinatarios anónimos plantean interrogantes que quizás nunca se respondan por completo. ¿A quién iban dirigidas? ¿Qué les confió? Y han llegado esas palabras a sus destinatarios. El palacio, la familia y una guerra por la memoria. Cuando la noticia de la apertura de la tumba y sus descubrimientos llegó al palacio de Buckingham, la reacción fue inmediata. El rey Carlos, ex esposo de Diana y padre de sus hijos, recibió la noticia en cuestión de horas. Su respuesta, según se cuenta, fue compleja y llena de matices. Por un lado, el dolor íntimo de un hombre que se enfrenta inesperadamente a las últimas palabras de su difunta exesposa, plasmadas físicamente, y por otro, la preocupación más calculada de un rey que comprendió de inmediato lo que ciertos documentos podrían significar para la institución que ahora dirige. Se dice que Camilla, la reina consorte, reaccionó con gran inquietud. Diana no había ocultado sus sentimientos hacia Camilla en vida. La posibilidad de que los documentos recuperados de la tumba pudieran contener sus opiniones privadas escritas sin los filtros diplomáticos de la vida pública resultaba profundamente preocupante para quienes estaban cerca del palacio. Según se informa, la realeza ha realizado acercamientos informales al conde Spencer, solicitando acceso o al menos conocimiento del contenido completo de los documentos descubiertos. Él se ha negado, y legalmente tiene razón. Los materiales recuperados de la tumba son propiedad
de la familia Spencer, no de la corona. El palacio carece de autoridad legal para obligar a la divulgación de la información. Esto ha generado una tensión latente pero real. El palacio ha ejercido durante mucho tiempo una considerable influencia sobre cómo se narra la historia de Diana. Su imagen, sus cartas, su historia oficial, todo ha sido cuidadosamente racionado. El descubrimiento de materiales que desconocían en poder de una familia que no tiene obligación de cooperar representa algo que no pueden controlar fácilmente. El príncipe Guillermo se encuentra atrapado entre dos mundos. Es hijo de su madre y la honra con profunda devoción. También es heredero al trono y comprende el daño que ciertas revelaciones podrían causar a la institución que ha dedicado su vida a proteger. Según algunas fuentes, Guillermo se ha inclinado por mantener la información en privado, honrando así a su madre sin desestabilizar la monarquía. Como era de esperar, Harry lo ve de otra manera. Sus memorias, sus entrevistas, su renuncia a la vida real. Todo revela a un hombre que cree que la transparencia y la verdad son más importantes que la comodidad institucional. Según se informa, cree que parte del legado de Diana estaba destinado a ser compartido con el mundo, no guardado bajo llave en un archivo privado. Earl Spencer ostente la autoridad legal y moral en este asunto y no tiene prisa. Se mantiene cauto, reflexivo y protector tanto de la memoria de su hermana como de la relación de la familia con la historia. Un legado que se resiste a ser sellado. ¿Qué significa que Diana dejara cartas en su tumba? Significa que estaba pensando en el futuro. Esto significa que incluso en sus años más vulnerables, atravesando un doloroso divorcio, escapando de los confines de una institución que había intentado silenciarla y reconstruyendo su identidad a su manera, una parte de su mente se mantuvo lo suficientemente serena como para prepararse para un futuro en el que su voz aún podría ser necesaria. Ya había demostrado esa cualidad en su famosa entrevista de 1995 en el programa Panorama. Fue entonces cuando habló con franqueza sobre su matrimonio, su salud mental y su convicción de que tenía un papel que desempeñar más allá de los límites oficiales que la rodeaban. «Me gustaría ser la reina de los corazones de la gente», dijo. Tan solo en Gran Bretaña, 46 millones de personas vieron esa transmisión. Las cartas halladas en su tumba son la continuación de ese impulso. Un último acto de comunicación perfectamente oportuno no para el momento de su muerte, sino para un futuro que ella confiaba que llegaría. La pregunta que ahora se plantea la familia Spencer, y en cierto modo todos nosotros, es ¿qué hacer con lo que dejó? Las palabras de Diana son suyas, sus documentos pertenecen a su familia, pero su historia pertenece en cierto modo al mundo. La apertura de su tumba no fue una profanación de su descanso. Fue de una manera extraña exactamente lo que ella deseaba. Un momento en el que finalmente se rompió el silencio de 27 años y Diana, princesa de Gales, volvió a tener algo que decir. Si algún día lo escucharemos, aún está por verse. Pero una cosa es segura. Incluso desde la tranquila isla donde 4 cisnes negros se deslizan sobre aguas serenas y 36 robles se yerguen como guardianes, la princesa del pueblo aún no ha terminado de hablar. Si esta historia te pareció tan extraordinaria como a nosotros, compártela con alguien que todavía piense en Diana. Y no olvides suscribirte, porque hay historias demasiado importantes como para perdérselas.